Gracias al Señor por este tiempo que nos permite para predicar su palabra una vez más. En esta mañana hemos de predicar un sermón basado en Job capítulo 29 y el 30. Y se titula Recuerdos de Gloria. Iba a poner recuerdos del ayer, pero hay una canción por ahí que anda rodando con esos nombres. Pero recuerdos de gloria, perfectamente. Porque esto es lo que pasa en este capítulo 29, cuando Job comienza sus palabras. Señores, en cada generación los seres humanos, los pueblos, las naciones, anhelamos siempre tiempos mejores, mejores oportunidades, mejores leyes, mejor calidad de vida humana, etcétera, etcétera. Pero muchas veces cuando pasan los años terminamos diciendo, los tiempos pasados eran mejores que estos. Porque así somos los seres humanos. Cuando estamos pequeños decimos que queremos crecer, queremos ser grandes para tomar nuestras propias decisiones, queremos ser grandes para esto y lo otro. Y cuando estamos grandes entonces decimos los tiempos del ayer eran mejores. Había menos violencia, había más esto, había más lo otro, había más sanidad. Éramos como más sanos, se jugaba con facilidad, no había malos pensamientos. Y uno comienza a decir cosas como que los tiempos pasados eran mejores que ahora. El sabio Salomón también exploró este argumento, esta realidad humana, y escribió lo siguiente en ese libro llamado Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7, versículo 10, dijo Salomón: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. La Biblia Reina Valera actualizada dice: porque nunca hay sabiduría en esta pregunta. Porque nunca hay sabiduría en esta pregunta. Lo mejor que supuestamente fueron los tiempos pasados es relativo, dependiendo del aspecto que estemos evaluando en ese momento. Ahora hay más violencia y decimos, bueno, los tiempos antiguos, los tiempos pasados eran mejores porque había menos violencia. Sí, puede ser, pero también puede ser que se difundía menos la violencia porque había menos comunicación y no se abundaban las noticias. Puede ser. En Job capítulos 29, 30 y 31 entonces encontramos el último discurso de Job. Señores, hemos visto el libro de Job desde el capítulo 1 y hemos visto 3 rondas de discursos de esos 3 amigos de Job y los discursos de Job respondiéndole a cada uno de esos discursos. 3 amigos, cada uno con sus argumentos, y un hombre sufriendo, enfermo, que perdió todas sus posesiones, perdió también sus hijos, perdió su salud, y estos hombres atacándole y este hombre defendiéndose, todo eso con discursos. Y ahora llegamos a un punto muerto donde ya nadie más tiene más nada que decir. Y Job entonces tira un último discurso que realmente no es un discurso, realmente es un monólogo. Él está hablando solo. Es un discurso, pero es un monólogo. Es él solo que está hablando consigo mismo, reflexionando sobre su vida pasada y sobre su vida presente, lo que está viviendo ahora. Y en este capítulo 29 de Job, Job hace lo que llamamos una retrospección, una revisión de su vida pasada, cuando todo estaba bien, cuando tenía mi riqueza, cuando tenía mi mujer, mis hijos y que todo andaba bien. Por eso hemos titulado este sermón Recuerdos de Gloria. Y dice Job en el versículo 1: ¿quién me volviera como en los meses pasados? No sabemos exactamente qué tiempo duraron las pruebas de Job, pero los estudiosos, los teólogos, los estudiosos profundos de la Biblia están de acuerdo en que toda esta situación que vivió Job de sufrimiento
debieron haber durado de 9 a 11 meses. De 9 a 11 meses. Y dice Job aquí, ¿quién me volviera como en los meses pasados? Es decir, que no había pasado un año, pero habían pasado unos cuantos meses. Y en toda esta situación de discursos, tú me dices, yo te contesto, y los sufrimientos de Job habían pasado muchos meses, pero todavía no un año. En el capítulo 30, Job describe su condición entonces presente, describiéndola como la peor situación que ha vivido y que puede vivir un ser humano. Finalmente, en el capítulo 31, pregona por última vez su integridad como un último llamado a Dios para que lo vindicara en un futuro no lejano. Vamos a dividir este sermón en dos encabezados o puntos principales. Uno para el capítulo 29 y uno para el capítulo 30. El primer punto o encabezado se titula Job recuerda sus bendiciones pasadas. Capítulo 29 completo del 1 al 30 al 25. Después de 3 rondas de discursos, la discusión se detuvo de repente. Elifaz, que era el primero siempre en abrir cada sesión, no habló más, se calló. La discusión llegó a un punto muerto en el que los argumentos se acabaron. ¿A usted le ha pasado eso? Usted está en una conversación con una gente y usted tiene un discurso, un argumento, el otro le contesta, usted tiene otro discurso, otro argumento, y ahí, pero llega un momento que se acaban los argumentos y ya no hay más nada que hablar. Usted dice, bueno, ya no tengo más nada que decirte, ya lo que te iba a decir ya te lo dije. Y ahí se acabó la conversación. Así estaba esto. Elifaz siempre era el primero que comenzaba, pero Elifaz se cayó. Y Job también se calla. Y no sé si dijeron, bueno muchachos, vamos a tomar un descanso de una semana, vámonos a la playa, vamos a descansar, vamos a comer, no sé. Pero el asunto es que los discursos se pararon. Nadie habló. Los 3 amigos de Job estaban de acuerdo en su culpabilidad y no exploraron otra posible explicación. Se quedaron ahí. Que Job era culpable, porque había pecado contra Dios y todo lo que estaba sufriendo era porque Dios lo estaba castigando, y no exploraron otra explicación. Y Job, por su parte, siempre mantuvo, no, ustedes se equivocan, yo soy un hombre piadoso, yo soy un hombre que obedece a Dios, yo soy un hombre íntegro, etcétera, etcétera. Y ahí se trancó la discusión. Tal vez Job esperó un cambio de pensamiento en ellos, le dio chance, pero no hubo ninguna manifestación al respecto. Tal vez Job hizo una pausa de 1, 2 días, 3 días, 4 días para darle tiempo a que ellos consideraran todo lo que Job había dicho y que cambiaran de pensamiento, pero no hubo ese cambio. Mientras tanto, Job volvió en su mente al pasado. Como siempre hacemos los seres humanos, cuando estamos pasando un problema, nos quedamos sin trabajo, hay problemas aquí y allá, decimos, caramba, 5 años atrás yo sí estaba diferente. Todo estaba bien, yo tenía trabajo, la familia estaba bien, pero mira ahora lo que estoy pasando. Y eso le pasó a Job. En su mente volvió al pasado y comenzó a refrescar qué bien estaban las cosas en el ayer. Cuando yo no estaba enfermo, cuando mis hijos estaban vivos, cuando mi esposa me atendía bien y no me dijo lo que me dijo el otro día, y todo estaba bien. Señores, hay 4 cosas en este capítulo que vamos a ver rápidamente. 4 cosas. Primera cosa, Job menciona su abundancia material. Número 2, menciona su influencia social. Número 3, menciona su compasión por los necesitados. Y número 4, su esperanza final. Cómo él esperaba terminar su vida. Y eso vamos a verlo rápidamente. Primero, Job menciona su abundancia material, versículos 1 al 6. Dice el versículo 2 de capítulo 29, ¿quién me volviera como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Qué bonito suena eso. Como en los días que Dios me guardaba. Cuando las cosas andan bien en nuestra vida personal,
en la familia y en los negocios, todo el mundo dice, Dios está conmigo. Dios está conmigo. La conclusión natural es que Dios está con nosotros cuando todo está bien. Pero cuando todo se daña, se pierde el trabajo o los negocios se caen, o cuando hay problemas aquí o allá, como que no es tan fácil decir, bueno, Dios está conmigo. Decimos, ¿qué está pasando? Como que Dios se ha ido contra mí. Parece que Dios me ha abandonado. Job dice que el favor de Dios resplandecía sobre su casa, sobre su morada, versículo 3. Que el bien de Dios estaba sobre su casa, versículo 4. Que sus hijos estaban con él, porque estaban vivos, versículo 5. Y que las cosas materiales abundaban. Era la vida perfecta que cualquier ser humano sueña. Yo conozco una persona que conozco sus padres, cristianos, muy amigos míos. Y esa persona, pues, éramos muchachos y nos criamos en la iglesia. Pero hoy ya somos cincuentones, ¿verdad? Cuarentones, cincuentones, sesentones. Y esa persona hoy no está en los caminos del Señor. Pero cuando recuerda su crianza en un hogar cristiano y va a contarme una anécdota de su infancia, siempre comienza con esta frase. Cuando éramos felices, pasó esto y aquello. Esa persona reconoce que en el ayer, cuando se crió en su casa, cuando abundaba todo, que no faltaba nada, y que sus padres le criaron en las cosas de la iglesia, eran felices. Pero en el día de hoy no andan los caminos de Dios, está reconociendo que no es feliz. Bueno, Job está recordando cuando era feliz, cuando todo abundaba, cuando todo era una bendición, cuando los negocios estaban bien, cuando sus hijos estaban vivos y cuando todo en la casa estaba bien. Era la vida perfecta, que todo el mundo sueñe, que nadie quiere que cambie eso. Y dice Job en el versículo 4, el 5 y el 6, así fue en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios protegía mi casa y mis hijos me rodeaban, cuando yo lavaba mis pies con leche. Es una expresión de decir que había abundancia material de todo y la piedra me derramaba ríos de aceite. Una forma poética de hablar de que no faltaba nada en su casa. Si la abundancia material implica que Dios está con nosotros, bueno, pues Dios estaba con Job, porque no faltaba nada. No hay duda de que Dios estaba con Job, viéndolo desde este punto de vista, de que lo material no faltaba. Pero no siempre podemos llegar a esa conclusión. No siempre es verdad que cuando faltan las cosas materiales es que Dios no está con nosotros. Eso no es una verdad absoluta. Dios puede estar con nosotros y aún así en medio de nuestra pobreza y no tener nada. Hay mucha gente como Lázaro, el mendigo que se menciona en la Biblia en Lucas capítulo 19, que mendigaba la comida del hombre rico que caía de su mesa. Sin embargo, cuando cambia la escena, que Lázaro se muere, lo vemos que está en la presencia del Padre Abraham, está en el paraíso. Sin embargo, el hombre rico que tenía de todo, cuando cambia la escena y él se muere, lo vemos que está en el infierno. ¿Qué pasó ahí? Ni la riqueza tuvo nada que ver, ni la pobreza tuvo nada que ver. El destino de estos dos hombres en el más allá no tenía nada que ver con su riqueza ni con su pobreza. Tenía que ver con que uno tuvo comunión con Dios y otro no buscó a Dios nunca. Se puede ser pobre y tener a Dios. Se puede ser rico y tener a Dios. Y también se puede ser pobre y no tener a Dios. Porque hay gente que piensa que por ser pobre automáticamente Dios está con ellos. Pero si no busca a Dios, aunque sea rico, Dios no está con ellos. Ser pobre no significa que Dios no está con nosotros. Y ser rico no significa que tenemos a Dios. Hay mucha gente rica que no tiene a Dios. Y hay muchos pobres que son más ricos que los adinerados de este mundo. Porque aunque no tengan dinero, tienen a Dios. Hay ricos que nacieron en riqueza. Y hay ricos que se volvieron ricos porque Dios bendijo sus negocios. Y hay ricos que se volvieron ricos por medios ilícitos. Pero sacando estos últimos que he mencionado, podemos decir
que las riquezas honestamente adquiridas, las riquezas honestamente adquiridas, siempre son el resultado de la bendición de Dios. Porque si Dios no bendice el trabajo, usted puede trabajar 24/7, como dicen por ahí en la calle, los 365 días del año, y no va a prosperar nunca. Como dice el Salmo 127, versículo 1 y 2. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Aunque te levantes antes que todo el mundo a trabajar y sea el último a acostarte trabajando, si Dios no bendice tu trabajo, no va a prosperar nunca. Pero si Dios bendice tu trabajo, aunque trabajes menos, va a prosperar. Porque nadie tiene nada si Dios no lo bendice. La segunda cosa que Job menciona es su influencia social. ¿Qué posición social tenía Job cuando era rico y cuando estaba sano? Versículos 7 al 11. En estos versículos Job recuerda el respeto que recibía de la gente, de la comunidad, y su influencia a los que le rodeaban. Dice que los jóvenes se echaban a un lado cuando pasaba el señor Job. Ahí viene el señor Job. Se echaban a un lado con todo respeto y le llamaban bienaventurado y hablaban muy bien acerca de Job. Dice el versículo 8 y el 11: al verme los jóvenes se escondían, es decir, se echaban a un lado. Ahí viene Job. Los ancianos se levantaban y permanecían en pie. Si estaban sentados, se ponían de pie. Ahí viene Job, un señor respetado en la comunidad. Entonces los que me oían me llamaban bienaventurado, y los que me veían testimoniaban a favor mío. Es decir, hablaban bien. Qué bien se siente uno cuando la gente habla bien de uno. Cuando hablan bien de uno, ya sea por atrás o por delante, pero que hablen bien de uno. Oiga, qué bien se siente uno, porque hablan bien de uno. Cuando nuestros consejos son valorados y tomados en cuenta por los demás, y cuando otros testifican bien de nosotros, pero sobre todo cuando nuestra influencia resulta en bien para los demás. Eso es bueno. Eso es bueno. Ya lo he dicho en otras prédicas, pero nunca voy a olvidar que en el barrio que me crié, ¿verdad?, en Santo Domingo, personas que no eran de la iglesia que fundó mi papá y que nunca fueron a la iglesia, pero cuando se iban a casar, alguna pareja de la comunidad, iban a donde mi papá. Y yo era pequeño, pero yo veía eso. Queremos que usted nos dé consejos. Nos vamos a casar y queremos que usted nos dé consejos. Sí, bueno, pero ¿y por qué no buscaban otra gente? Bueno, ellos pensaban que mi papá tenía algo que decirles con la palabra de Dios. Y yo veía eso y eso me gustaba. Y sacaban 2 sillas, sentaban en la acera, porque antes se podía hacer eso con mucha facilidad, ¿verdad? Y se sentaban en la acera ahí a conversar por un buen rato y les aconsejaba, y esas personas luego se casaban. Qué satisfacción cuando la gente tiene ese respeto hacia usted y entiende que usted tiene algo de valor para aconsejarles a ellos. Y tercera cosa que menciona Job era la compasión que él sentía por los necesitados y que él la manifestaba. Versículos 12 hasta el 16. Él recuerda cómo él manifestaba esa compasión por los que menos tenían, por las viudas. Menciona a los que tenían un impedimento físico, es decir, los ciegos, los menciona. Versos 12 y versos 15 y 16. Yo escojo algunos versículos, usted sabe, porque el capítulo es largo. Dice: yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Yo era ojos para el ciego, pies para el cojo y padre para los necesitados. Job no cuenta esto para resaltarse a sí mismo y para decir, ustedes ven la estatura de hombre que ustedes tienen aquí. No. Él no lo hace para resaltarse a sí mismo y dársela de un buen cristiano por el bien que hacía, sino para mostrar que su integridad no era asunto privado. No era asunto privado. Su integridad
producía fruto para los demás. Sus frutos también llegan a los que más necesitan, porque hay cristianos que nomás son cristianos para ellos. Los beneficios de su fe no le llegan a los otros, no llegan a los otros. Pero Job manifiesta que su fe, su integridad producía fruto para los demás. Era capaz también de ayudar a los demás. Una advertencia que hay que hacer aquí: debemos cuidarnos de basar nuestra esperanza del cielo en la caridad y en las buenas obras. Hay gente que se basan en eso, que van a llegar al cielo por las cosas buenas que hacen, pero no toman en cuenta que las cosas malas que hacen son más que las buenas, porque somos pecadores. La entrada al cielo no se gana por las buenas obras, pero los que van al cielo hacen buenas obras. No la hacen para entrar al cielo, pero porque vamos a entrar al cielo, por la gracia de Dios, hacemos buenas obras para que se vea que pertenecemos a nuestro Padre Celestial. A veces no la podemos hacer, pero siempre que podamos hacerla, debemos hacerla. Por último, Job recuerda su esperanza final. La cuarta cosa aparece en el versículo 18 en adelante. Job esperaba vivir muchos años y morir tranquilamente en su casa. Mi mamá siempre me decía, me dice, porque está viva, mi mamá siempre dice que el que no muere tranquilo en su cama es porque muere de tiempo. O sea, para mi mamá, el que no muere tranquilo en su cama, rodeado de su ser querido, es el que muere de tiempo. Y Job dice aquí en el versículo 18, decía yo, en mi nido moriré, como arena multiplicaré mis días. Como que depende de uno multiplicar los días. Eso depende de Dios. Jamás pasó por la mente de Job que perdería todas sus posesiones, que perdería su salud, que perdería sus 10 hijos y su prestigio social. Si un profeta de Dios se le hubiese aparecido a Job: oh, yo soy un profeta de Dios, vine a decirte que te prepares, que vienen días difíciles, tus 10 hijos se van a morir, tus negocios, tus camellos, tus vacas, todo eso tú lo vas a perder de la noche a la mañana. Job no se lo hubiese creído. Tal vez no se lo hubiese creído. No había ninguna razón para pensar, un hombre bueno, un hombre piadoso, un hombre que hacía la voluntad de Dios. No había razón para pensar que Dios me va a castigar. No me diga eso. Que Dios va a permitir que todas esas cosas malas pasen en mi vida, que toda esa pérdida. Sí, a la gente buena también le pasan cosas malas. A los siervos de Dios también le pasan cosas malas, porque estamos en este mundo todavía. Todo indicaba que su vida iba a ser larga y que su muerte iba a ser en paz, rodeado de sus hijos, de su esposa, de sus amigos y de todos los que le querían. Pero la realidad fue otra. Después de todo, no era Job un hombre piadoso, no era Job un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, como el mismo Dios lo reconoce en el capítulo 1, como Satanás va y le dice a Dios: mira, y Dios le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Es un hombre temeroso, piadoso, apartado del mal, y esto y lo otro. Dios mismo reconoce que Job era un hombre íntegro, piadoso. Sin embargo, permitió todas estas calamidades y sufrimientos en su vida. Muchas personas, lo cierto es que vamos caminando por la vida sin saber las pruebas que nos tocarán, porque nadie sabe cuáles son las pruebas que vendrán sobre nuestra vida. Uno no puede ni siquiera imaginárselas. Solamente Dios sabe las pruebas que nos tocarán en la vida. Si serán duras, si serán suaves, pero pruebas tendremos en la vida. Y uno va caminando por la vida sin saber cuáles son las que le tocarán. Hay algunos bienaventurados que escapan de las pruebas más duras y difíciles, pero hay otros que Dios les manda pruebas más llevaderas, pruebas más suaves, vamos a decir, o por lo menos sufrimientos que tienen la capacidad de sobrellevarla y vivir con ella. No hay duda de que el apóstol Pablo era un siervo de Dios. Eso está claro en las Escrituras. Fue el paladín del evangelio más destacado de todos los tiempos, y sin embargo no fue librado del sufrimiento por causa de su llamado. Si usted lee 2 Corintios, se va a dar cuenta que Pablo menciona ahí que naufragó 3 veces en el mar. Dice que fue azotado tres veces
40 azotes menos uno. Fue atacado físicamente, fue apedreado en una ocasión y dado por muerto. Naufragó varias veces en el mar, fue apresado en varias ocasiones. Todo eso por el Evangelio. Y Dios no se lo evitó. En 2 Corintios capítulo 12 dice Pablo que para que él no se enorgulleciera de sus logros en el Evangelio de Cristo, en la predicación, Dios le mandó un aguijón, oiga la palabra que usó Pablo, un aguijón en su carne, que no sabemos lo que era, pero muchos interpretan que era una enfermedad, porque dice que era un aguijón en su carne. Para que no se enorgulleciera de los éxitos de su ministerio de predicación, Dios le mandó ese aguijón, que cada vez que quizás quería sentirse como grande, ahí estaba el aguijón para recordarle que él era un ser humano. Quizás era una enfermedad, no sabemos, pero era algo que lo hacía sufrir, que le traía pensamientos tal vez en contra de la voluntad de Dios. Y dice Pablo, un mensajero de Satanás. Primero dice que fue Dios que le mandó un aguijón, pero te dice que ese aguijón era un mensajero de Satanás. ¿Qué quiso decir Pablo? Que quizás esa enfermedad o esa lo que sea que signifique ese aguijón le traía de parte de Satanás pensamientos que iban en contra de la voluntad de Dios. Tal vez no el deseo de matarse, pero tal vez el deseo de abandonar la obra. Entonces decía un mensajero de Satanás, porque cada vez que esa enfermedad atacaba, venían esos pensamientos que iban en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo dice en la Biblia que él oró 3 veces a Dios para que le quitara ese aguijón, pero las 3 veces Dios le dijo que no. Dios le dijo que no. Quédate con el aguijón, pues yo te lo mandé. Y mire, lo único que Dios le dijo fue esto. 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Le dijo, mira, no te lo voy a quitar. Ese aguijón, eso es tuyo, ya acostúmbrate a eso. Es tuyo ese aguijón. Pero yo lo que voy a hacer es que te voy a dar gracia para sobrellevar esta situación, sea una enfermedad o sea lo que sea. Por supuesto, Dios tiene el poder para quitarnos los aguijones que tenemos en la vida, que nos hacen andar cojos y adoloridos. Pero si su gracia nos es otorgada para glorificar a Dios en medio de los aguijones del sufrimiento humano, entonces mucho mejor. Yo sé que es fácil decirlo y que vivirlo es otra cosa, pero también Dios me ha dado a mí mis propios aguijones y el Señor me ha permitido sobrellevarlos y seguir predicando su palabra. Su gracia, para a veces Dios no nos libra del sufrimiento, pero nos da su gracia para aprender a ser fieles y a aprender a depender de Él en todo momento. Y eso es mejor que vivir sin ningún tipo de sufrimiento. Si con un sufrimiento aprendemos a depender más de Dios y aprendemos de que no somos nada sin Dios, entonces el sufrimiento es bueno, porque nos enseña que tenemos que depender de Él y vivir con eso para glorificar su nombre. El segundo punto de este sermón es el capítulo 30. Job recordó su pasado de gloria, pero ahora en el capítulo 30 Job viene al presente. Viene al presente. El presente no es de gloria, el presente es su condición de miseria. En este capítulo Job lamenta su condición presente de enfermedad, sin dinero, sin hijos y con todo lo que estaba pasando. Bueno, este capítulo es largo porque tiene 31 versículos y algunos estudiosos, comentaristas y teólogos lo dividen en 5. Yo lo voy a dividir en 2 para hacerlo más rápido. Vamos a decir 2 cosas que Job dice aquí. Número 1, Job perdió el respeto de la gente. Versículo 1 hasta el 15. Job perdió el respeto de los demás. Los jóvenes que antes se echaban a un lado cuando lo veían pasar, ahora se reían de él y se burlaban. Dice el versículo 1 y el 9 del capítulo 30. Pero ahora se ríen de mí. Ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo. Y ahora yo soy objeto de burla y les sirvo de refrán.
Me hubiese gustado que Job hubiese puesto los refranes que decían de él. Yo no sé. Yo me puse a pensar, ¿cuáles serían los refranes? Inventé 2 refranes. Yo inventé 2 refranes aquí, que tal vez eran lo que le decían. Que te pase como a Job. Podía ser. O ojalá que te caiga la maldición de Job. Yo no sé cuál era el refrán que decían, pero me inventé esos 2. Piense usted el que usted quiera. Pero sea lo que sea, no era bueno. No era bueno, ¿verdad? No es bueno que la gente invente un refrán aprovechándose de su desgracia, de su miseria, de su dolor, de su sufrimiento. Eso hicieron con Job. Aprovechándose de su miseria, que fue de la riqueza a la pobreza, de la abundancia a la miseria. Inventaron refranes. Y lo peor de todo es que aquellos que ahora se burlaban de Job eran con toda probabilidad los mismos que se beneficiaron de su pasado glorioso. Gente de la más baja condición social, a cuyos padres, dice Job, no lo voy a leer eso, pero dice, estos muchachos, estos jóvenes, que sus padres yo no me atrevía a ponerlos de peones junto con los perros míos de la casa. O sea, yo los respetaba a sus padres. Sin embargo, mira cómo ellos me tratan a mí. Versículo 13 y 14 dice Job: se aprovechan ahora de mi quebrantamiento. Vienen como por un ancho portillo, es decir, en multitud venían revolviéndose sobre mi calamidad. Es decir, venían en multitud a su casa a burlarse delante de él de su condición. Eso es una maldad grande. Es una maldad grande. Pero acuérdese que a Cristo también le hicieron eso. La burla es el recurso más bajo de la naturaleza humana. Pero burlarse de alguien de quien en algún momento recibimos ayuda, eso es vil. Eso es despreciable. Aquella multitud que despreció a Cristo y pidió su crucifixión, antes de eso se beneficiaron de sus milagros. Esos 5 panes y esos 2 peces que Cristo multiplicó, comieron más de 5,000 gente. Ellos comieron. Ellos se beneficiaron de eso. Cuando Cristo sanaba a la gente, muchos de ellos se beneficiaron de esas sanidades. Hubieron algunos que Cristo los resucitó entre los muertos. Se beneficiaron de su poder divino. Sin embargo, después allí lo vemos diciendo: crucifícale, crucifícale. Ah, pero ese fue el que te resucitó. Ese fue el que te dio a comer aquel día, ¿te acuerdas? De los 5 panes y los 2 peces. Tú estabas ahí, comiste también. Pero ahora están voceando: crucifícale. ¿Qué pasó? Falta de agradecimiento, ingratitud y también una falta de entendimiento de quién era la persona de Cristo. No obstante, se burlaron de Cristo y pidieron su ejecución. Dice el pastor José María Martínez, que he citado ya en muchas ocasiones, después de esto, o sea, lo que le hicieron a Cristo, ¿qué indignidad humana puede sorprendernos? Y si las indignidades nos alcanzan, nos hará bien pensar que somos compañeros de Job y sobre todo de Cristo. Si a usted le toca vivir eso, ojalá que no, pero si le toca vivir eso, que gente que usted en algún momento benefició, lo ayudó, después se burlan de usted porque estén malas, acuérdese que a Cristo se lo hicieron. A Cristo se lo hicieron. Y número 2, los versículos 16 hasta el 31, el último versículo del capítulo 30, Job dice que perdió la bendición de Dios. No solamente perdió el respeto de los demás, también perdió la bendición de Dios, porque ahora era pobre, ahora no tenía nada. Perdió sus hijos, perdió sus riquezas, perdió todo. En estos versículos dice, en cuanto a su enfermedad, para resumirlo, dice: los dolores son intensos y constantes, verso 17. Segundo, su piel se había ennegrecido y no por el sol, verso 28. Dice que tenía fiebre y la piel se le caía. Por eso algunos estudiosos dicen que era como una lepra que tenía Job. Y número 4 dice el versículo 23, la muerte estaba cerca. Ya Job decía: bueno, no me queda mucho. Y en cuanto a Dios, Job dice: Dios me ha derribado en el lodo, verso 19. Dice que Dios no escuchaba sus oraciones. Dios no me escucha, dice el versículo 30.
dice que Dios no se volvió cruel contra él, verso 31. Y dice, Dios me está conduciendo a la muerte, verso 23. Antes, en la casa de Job había música, había alegría. Pero en el versículo 31, que ya es el último, dice Job, mi arpa se cambió en luto y mi flauta por voz de lamentadores. De verdad, no puede ser más triste el cuadro de un hombre que en el pasado tenía todo, era el hombre más rico de la región, era el más respetado y el más escuchado, pero ahora es todo lo contrario. Pero no quiero concluir, o mejor dicho, quiero concluir este sermón meditando en un versículo que nos trae esperanza y gloria. Es el versículo de Romanos capítulo 8, versículo 18, en el que Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Apréndase ese versículo, lo voy a leer de nuevo. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ante la realidad del pecado, ante la miseria humana, ante la realidad del sufrimiento y el dolor que llega a los seres humanos, no hay otra cosa que contraste más que la gloria de la vida venidera, es decir, del cielo. Pablo dice que esa gloria ha de manifestarse en nosotros los hijos de Dios, los creyentes en Cristo Jesús, los que tenemos la salvación. ¿Cómo será eso? Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 que cuando Cristo venga, los creyentes que estén muertos, Él los va a resucitar, y los que estemos vivos, por si acaso el Señor viene ahora mientras estamos vivos, seremos transformados para poder entrar a la misma gloria y presencia de Dios. También Pablo dice en Filipenses capítulo 3 versículo 21, Él, es decir Cristo, transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. No importa cuán dolorosa se vuelva la vida, ni cuán oscuro se torne el horizonte, al final del camino entraremos a la gloria, la gloriosa esperanza de los hijos de Dios. Pero eso es si estamos en Cristo. Si estamos en Cristo. Así que mi amigo, por lo general los sufrimientos de la vida no tienen una explicación satisfactoria, porque no tenemos conocimiento completo y perfecto que Dios sí tiene. Pero una cosa sí tenemos, los que estamos en Cristo, tenemos la esperanza de la gloria de Dios. El Evangelio no nos promete librarnos de la prueba de la vida. El Evangelio no nos promete que usted no va a perder trabajo nunca. El Evangelio no le promete que usted no va a tener nunca problemas matrimoniales, pueden venir. El Evangelio no le promete que usted no se va a morir, o que no le va a pasar algún problema con un hijo. Pero lo que el Evangelio sí le promete es que después de esta vida de dolor, en la gloria, en la presencia de Dios, vamos a tener otra realidad muy distinta. La gloriosa esperanza de estar en su presencia. No se pierda la oportunidad de vivir y de morir con esta bendita esperanza. No importa las cosas que nos traiga la vida. Si estamos en Cristo, eso es lo mejor de lo mejor. Así que aprovecha la oportunidad de que esta mañana tome su decisión firme por Cristo, de arrepentirse, convertirse, consagrarse al Señor y obedecer a Cristo hasta el último día de su vida. Oremos. Padre, te damos gracias por Cristo, porque Él nos da una esperanza de gloria. Los sufrimientos que pasamos en esta vida no son comparables con la gloria de la vida venidera. Sabemos que a veces hacemos como Job, miramos el pasado y decimos qué bien era cuando estábamos antes, que todo andaba bien, Dios estaba con nosotros, había abundancia.
pero a veces llegan las pruebas, tocan a nuestra puerta y entran sin que le abramos el cerrojo. Pero ayúdanos a vivir con la esperanza de la gloriosa vida en la presencia de Dios. Aquí estamos, Señor. Usa tu palabra para bendecirnos, edificarnos y también llamar a los amigos al arrepentimiento y a la salvación. Por Cristo Jesús. Amén.